Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Génesis, para todos aquellos que no me conocen y sin más nada que decir, comencemos. Hoy hablaremos sobre el asesino de la baraja. En el año 2003, los ciudadanos de una pequeña comunidad en Madrid, España, estaban muy atemorizados debido a una cadena de sucesos que no tenían ningún tipo de explicación. Estaban ocurriendo distintos asesinatos y por más que se intentara conectar uno con otro o entender algún tipo de patrón, no se le encontraba. Es así como un solo hombre dejó tras sus pasos 6 asesinatos, mientras que otras 3 personas sí pudieron escapar de esos impulsos asesinos de este sujeto. El asesino, que para este momento era identificado como Alfredo, tenía una característica muy escalofriante. Él mataba a sangre fría, al azar y con una clara seña que lo identificaría: un naipe o una baraja española que dejaba siempre debajo de los cuerpos de sus víctimas. Luego de muchas investigaciones, la policía logró detener a un sospechoso llamado Francisco Antuñano. Sin embargo, este no sería el verdadero asesino de la baraja. La primera víctima del asesino de la baraja era un joven llamado Carlos Estacio. Para ese momento él estaba esperando en una parada de autobús cerca de un pueblo llamado Barajas, y allí encontró su muerte debido a un balazo que recibió en la nuca, pero con la característica de que el perpetrador lo obligó a arrodillarse y allí recibió su disparo. Este asesinato podría decirse que ocurrió de manera completamente al azar, a pesar de que la policía creía que se trataba de un ajuste de cuentas. Sin embargo, aquí se encontró la característica principal de este asesino. La policía inmediatamente relacionó este asesinato con uno que ocurrió tiempo atrás llamado el crimen del rol. Sin embargo, para ese momento el asesino de ese crimen de rol aún estaba en prisión. Esta persona había creado un juego llamado Razas y convenció a un amigo suyo para salir a asesinar a personas que pudiera encontrar antes de las 4 de la madrugada, siendo así la primera víctima de estas 2 personas un señor de 52 años que estaba saliendo de una empresa de limpieza y que fue sorprendido por uno de estos señores. Y aquí tenía la similitud con el caso de la primera víctima del asesino de la baraja. Este señor estaba esperando también en una parada de autobús en la noche, y debido a esta coincidencia en el delito, automáticamente la policía concluyó que simplemente se trataba de una recreación del asesino del crimen del rol. Sin embargo, la segunda víctima del asesino de la baraja apareció 12 horas después acá en un pequeño bar llamado Bar Rojas. Alfredo, ya bautizado como el asesino de la baraja, se dirige a Alcalá de Henares y allí estuvo como meditando si lo hacía o no lo hacía durante unos minutos. Sin embargo, no levantó ningún tipo de sospecha. Cuando se sintió completamente decidido, entró a este bar y allí atacó a una señora llamada Teresa y a su hijo llamado Michael, que para ese momento la estaba simplemente acompañando. Y también en ese momento estaba una señora que se llamaba Juana de Dolores, que únicamente estaba hablando por teléfono justo en ese momento. Muy decidido, Alfredo toma su pistola y le dispara a quemarropa al pequeño Michael justo en el rostro. La bala entra en la cabeza y sale por la nuca. Ahí cae muerto al instante. En ese momento su madre Teresa huye de la escena y corre inmediatamente a esconderse detrás de la barra del bar. Sin embargo, Alfredo no deja que se escape y le dispara en la espalda. La bala tocó varios órganos de la señora, pero le perforó el pulmón, y para cerrar con broche de oro decide dispararle en la pierna, y así se convence de que esta señora va a morir desangrada. Sin embargo, la señora no muere y él se retira del lugar, pero no deja la famosa baraja en la escena. Como Alfredo no dejó un naipe, simplemente la policía no relaciona este caso con los anteriores. Sin embargo, Alfredo ya estaba completamente decidido a matar. Él dijo en su declaración que simplemente quería saber qué se sentía matar, así que no perdió el tiempo y al día siguiente fue por su siguiente víctima. Se dirige a una pequeña localidad llamada Tres Cantos, situado al norte de Madrid, y allí se encuentra con 2 personas: Eduardo Salas y Anaí Castillo. En ese momento ellos simplemente estaban hablando tranquilamente en la calle. Alfredo se ubica justo al lado de Eduardo, saca su arma y sin mediar palabras le dispara. Esta persona de nacionalidad ecuatoriana cae en el momento al suelo, mientras que la pareja, aún sorprendida, busca refugiarse colocando sus brazos en el rostro. Para ese momento, Alfredo, cuando le apunta con su pistola, el arma queda encasquillada, no dispara y por lo tanto decide perdonarle la vida. Y antes de huir de la escena, el asesino deja un naipe, uno en específico, el naipe de 2 copas, que representa a los amantes. Lo deja justo debajo del cuerpo de su víctima y huye inmediatamente. Sin embargo, hay otro asesinato que se logra relacionar con este sujeto. Galán asesina a un conserje llamado Ledesma justo al frente de su hijo. Galán entra en el portal del edificio donde trabaja el señor Ledesma. En ese momento este señor le estaba dando de comer a su pequeño hijo de 2 años. Alfredo somete al señor y lo obliga a colocarse de rodillas, y justo en ese momento decide ejecutarlo frente a su niño. Inmediatamente huye del sitio y a los pocos minutos la esposa
esposa del conserje se da cuenta de lo sucedido. Sin embargo, nadie vio y nadie oyó nada. El elemento clave que tiene la policía es la pistola de marca Tokarev procedente de Bosnia, modelo 7.62. Por la peculiaridad de ser un arma soviética, eso hace que el área de la búsqueda se limite de manera tal que solamente se realiza esta búsqueda a militares que hayan participado en misiones en Bosnia, debido a la dificultad tan extrema que es conseguir un arma de este calibre, de esa procedencia, en Madrid. Y la segunda posibilidad respecto al dueño del arma sería que esta persona sería de nacionalidad rusa. Sin embargo, la policía siempre se inclinó por la primera opción, que se trataba de un militar que iba a misiones en Bosnia. Justo al cumplirse el mes del último asesinato de Alfredo, decidido va a buscar a su próxima víctima. Sale en la noche a un área llamada Arganda del Rey y allí se encuentra con dos personas, un matrimonio de trabajadores rumanos que para ese momento salían de su trabajo. Alfredo una vez más se dirige a la víctima sin mediar ningún tipo de palabra y le dispara al hombre en la cabeza, y a la mujer le propina 2 disparos justo en el pecho, y antes de huir de la escena del crimen deja 2 naipes, un 3 y un 4 de copas. Todos estos asesinatos concordaban con el récord en Madrid del año más sangriento de España, el año 2003, y fue tanta la preocupación en las personas que incluso se declaró alarma social. La policía decide crear una línea telefónica para atender todos los casos, para así poder lograr recibir algún tipo de pista que los dirija a Alfredo. Sin embargo, esto fue un completo fracaso porque muchas personas llamaban buscando venganza para algún familiar, algún vecino, para hacer bromas o para simplemente dar pistas falsas y así llamar la atención. Recibieron alrededor de 2000 llamadas y una a una fueron comprobadas. Esto obviamente hizo que se perdiera mucho tiempo valioso de investigación, así que la policía decidió retirar esta línea telefónica. Así que, independientemente del posible trauma que sufrieran las mujeres sobrevivientes a Alfredo Galán, la policía se dirige directamente a ellas. Anaí Castillo y Teresa Sánchez son las primeras en ser entrevistadas. Con la descripción que hizo Anaí, se pudo recrear un retrato robot del asesino, un retrato que estaba muy lejano a la verdadera apariencia física del asesino de La Baraja. Esto se convertiría en la única pista fiable para la policía en este momento. Según la descripción de esta señora, la persona medía 1,80 m, tenía perilla y era de una complexión muy delgada. Y luego de hacer este retrato robot del asesino, decidieron publicarlo, decidieron confiar en la opinión pública. Para este momento, lo único que tenían en claro es que el asesino se trataba de un militar, tanto por la procedencia del arma como la descripción de esta señora de que se trataba de una persona fuerte. Y es así como se empezó una fuerte investigación a los militares españoles que hayan salido al extranjero en los últimos años, específicamente los que se dirigieron a Bosnia. Y como característica aparte, investigaban a hombres que tuvieran rasgos psicopáticos, una vida solitaria, que no tuvieran hijos, que no tuvieran pareja, que vivieran completamente solos, porque simplemente se considera que las personas que tienen una familia o algún tipo de responsabilidad no van a tener el tiempo suficiente para realizar tantos crímenes seguidos. Y ya para este momento la policía estaba un poco más aliviada, tenían identificada el arma, el rostro del asesino y sobre todo el perfil. Es así como el 22 de mayo del mismo año detienen a una persona que era el principal sospechoso de ser el asesino de La Baraja. Sin embargo, era una persona completamente distinta. La policía detiene a Francisco Antuñano y esta persona residía en la localidad de Alcalá de Henares. Allí se desempeñaba como portero en una discoteca. Era conocido por todos como una persona muy xenófoba y además había prestado servicio militar. Cuando se pone frente a Francisco, la dueña del bar Rojas, ella automáticamente lo reconoció como aquel que le quitó la vida a su hijo frente a sus ojos. Y esto fue la pista que necesitaba la policía para inmediatamente señalarlo como el perpetrador. Y lo que le dio más peso a este reconocimiento fue la otra víctima sobreviviente, Anaí, la cual dijo que efectivamente sí era el asesino. Cuando esto se hizo público, cuando la detención de Francisco se hizo público en los medios de comunicación, todas las personas se preguntaban si en realidad este era el verdadero asesino. La policía estaba completamente clara de que este no era el verdadero asesino. Sin embargo, era tanta la presión social y la presión mediática que decidieron tomar esta decisión de tomarlo a él e identificarlo como el asesino. Todos tenían la ligera sospecha de que ambas mujeres, debido al alto nivel de estrés, debido a ese shock que le pudo ocasionar el ver a su pareja y a su hijo asesinados frente a sus ojos, pudieron nublar su juicio, además de que obviamente tenían una gran sed de justicia. Así que esto simplemente sirvió como un
impulso para que la policía hiciera pesquisas un poco más profundas y más aceleradas para saber si era o no el asesino. Cuando se determinó que efectivamente no lo era, Francisco fue puesto en libertad. El día 3 de julio del año 2003, toda esta investigación dio un giro completamente radical. Ese día, frente a una comisaría de la policía, se presenta un hombre que alega ser efectivamente el asesino de La Baraja. La comisaría de Puerto Llano recibe ese día a un hombre que en un evidente estado de embriaguez alegaba ser el asesino de La Baraja. Debido a precisamente a eso, a que se encontraba borracho, la policía no lo tomó en serio y en su lugar le pidieron que diera una pista fiable que solamente el asesino pudiera dar. Es ahí como los agentes de la policía quedan completamente boquiabiertos, cuando en efecto Alfredo Galán les declara que todas las barajas estaban marcadas por un punto azul. Esta información solamente lo sabían algunos agentes de la policía y los investigadores, no era una información pública, por lo tanto eso le daba una veracidad. Además dio una explicación muy detallada de la posición de los cuerpos en la escena del crimen y alegó que también era el mobiliario de los lugares donde ocurrieron estos delitos. Los investigadores se dirigen a la residencia de Galán y allí encuentran más evidencias. Encuentran 2 mazos de cartas donde tenían la señal del punto azul y además muchos recortes de las noticias de estos delitos. Es así como Alfredo Galán es procesado y condenado a 142 años de prisión por la muerte de 6 personas y el intento fallido a 3 más. El tribunal decide llevar al máximo la pena debido a la evidente crueldad y desprecio que presentaba Alfredo hacia la vida humana. Debido a la misma legislación española, solamente va a cumplir 25 años de prisión y no más. Es decir, que Alfredo al momento de salir de la cárcel va a tener 52 años de edad. Y como conclusión se maneja que la teoría del por qué Alfredo cometió todos estos delitos es que, observando los detalles de su vida, esta persona no alcanzó ningún mérito, ningún reconocimiento, y esto precisamente era lo que buscaba, un simple reconocimiento y además una especie de adrenalina en su vida tan cotidiana. Cabe acotar además que efectivamente Alfredo sí fue a Bosnia, fue a una misión militar, y al regresar él vino con una carga muy importante de estrés y de mucha ansiedad. Él tenía en sus planes descansar, tomar una especie de vacaciones, y justo cuando planeaba hacerlo fue llamado a cumplir con otra misión. ¿Y qué fue esto precisamente lo que lo completó de desquiciar? No pudo tomar ningún tipo de descanso e inmediatamente fue a cumplir con su labor. Como parte de las consecuencias de esto, Galán, a los días de haber regresado de esta misión, fue ingresado a un hospital psiquiátrico debido a muchos comportamientos violentos que había tenido. Y debido a la misma insistencia de los familiares para pasar las navidades con él, lograron que el hospital diera de alta. Sin embargo, él salió con un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Todos los profesionales que estuvieron involucrados en el caso llegaron a la conclusión de que Alfredo, aparte de ese reconocimiento y de esa adrenalina, quería saber qué se sentía matar. Además, se supo que Alfredo comentaba con cierta ilusión sobre el asesino de La Baraja con sus familiares, con sus amigos e incluso con desconocidos en bares cercanos a su residencia. A pesar de que estaba buscando su adrenalina, no consiguió nada, no sintió nada ni antes, ni durante, ni después de cada uno de los asesinatos. Por esta misma frustración de no encontrar esa adrenalina en cada asesinato, él nunca sintió que estaba haciendo algo malo, tampoco se sintió conmocionado y mucho menos se sintió arrepentido por lo que hizo. Incluso esto fue parte de la conclusión que arrojó un análisis psiquiátrico. Él presentó una actitud de que le daba todo absolutamente igual, y esta actitud tan pasiva la llevó incluso cuando fue a la cárcel. Le daba lo mismo si estaba o no en la cárcel. Eso era lo que le daba a entender a sus amigos y a sus familiares y a sus compañeros en la prisión. La prisión donde se encuentra Alfredo se llama Herrera de la Mancha y está en Ciudad Real. Es una prisión de máxima seguridad y está compartiendo módulo con otros asesinos de alta peligrosidad, incluso de gran renombre en las últimas décadas. Como por ejemplo, allí se encuentra el pederasta de la ciudad lineal. Por otra parte, el bar Rojas, allí donde fue ultimado el pequeño Miguel, en la actualidad este bar desapareció y en su lugar está un establecimiento de autolavado y un banco. Por lo tanto, no hay ningún triste recuerdo respecto a lo que ocurrió aquella noche. Y como dato adicional, la persona que tomaron como principal sospechoso, que le atribuyeron que era el asesino de La Baraja y no lo era, no era una persona completamente inocente. Sí tenía un récord delictivo e incluso este récord delictivo era muy importante. Se determinó que estaba involucrado con los Ultrasur y que a su vez estaba involucrado con la desaparición de un empresario que posteriormente fue cosido y también con el robo de la casa de una importante abogada. Anaí
Enid, la otra sobreviviente del asesino, decidió antes de morir perdonar a Galán. Estuvo padeciendo de cáncer y como última voluntad habló con su madre y le pidió que se dirigiera con Alfredo Galán y le comunicara que ella en efecto lo había perdonado. Ella murió y no supo si se cumplió. Su madre llevó a cabo la voluntad de su hija, se dirigió ante Alfredo y a este le dio completamente igual. Simplemente él no entendió nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. De ser así, puedes dejar un like y no olvides suscribirte. Así que nos vemos en un próximo video.